Ari no shaninka heraka piyahana irobakera Nantahiro que metachari ora añana tan sino ayotanchauri añane. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes. Está un poco actualizando algunas informaciones. De hecho, ustedes van a encontrar en estos momentos las redes sociales actualizados, ¿no? Con los nombres que ustedes pueden ver en la pantalla, que les ayudará muchísimo a encontrar más información en el dominio de la lengua Xánica. De hecho, esta variante que yo manejo, pues se entiende lo que es en el río N, río Tambo y también como parte del Perené, ¿no? Entonces, las conversaciones que van a aprender conmigo, obviamente, es la lengua, que se podría decir una lengua madre de la lengua Xánica, ¿no? Y pues al conversar, al dialogar, ustedes pueden comprender las conversaciones en estas diferentes comunidades. De hecho, mi objetivo principal para poder ayudarles es que ustedes no solamente se pueden ustedes no pueden tener solamente en mente voy a aprender a Xánica para poder ya de una vez certificarme, ya de una vez encontrar un empleo. Eso es que muchos quieren, sin embargo muy pocos perseveran. Lo que yo sí les puedo decir y comentar de que la Xánica, para que usted pueda aprender, no solamente que tengas un solo objetivo, sino muchos objetivos. Lo principal, poder conocer la realidad de las comunidades, poder hacer investigaciones. Ahora vamos a ver un poco acerca cuál es la importancia de que yo puedo aprender a Xánica. Obviamente, mi persona y el equipo de trabajo con lo que estoy trabajando, maneras de aprender un idioma o un dialecto, una lengua, obviamente necesitas primeramente practicar el poder hablar. Muchas frustraciones va a haber. De hecho, claro que sí, nadie nació de manera perfecta y aprendió un dominio de lo que es la fonema, ¿verdad? Sin embargo, con mi persona aprenderemos a seguir manejando lo que es la fonética y poder escuchar. Entonces el trabajo de poder escuchar pueden buscar redes sociales, que realmente es un poco escaso. Sin embargo, con mi persona aprenderemos a poder seguir dialogando, haciendo ejercicios de cómo mejorar el escuchar. Ahora, también lo que todos dicen, me es muy difícil poder hablar, poder escuchar. Uy, no puedo escribir. Sin embargo, en la lengua Xánica, el poder leer, en Xánica, el poder escribir y poder hablar, básicamente son similares. Es como el castellano, tal cual como se escribe, es igual como se pronuncia. Sin embargo, lo que hace la diferencia es que ustedes no tienen mucho lo que es la fonética, ¿no? El dejo, como le dicen. Entonces, básicamente con mi persona aprenderemos esto y mucho más. Gracias por siempre prestar la atención de mis clases y estoy aquí para poder ayudarles. Pueden contactarme en mis redes sociales. Muchas gracias y nos veremos en los próximos videos.